preguntarles si vieron primero el video. Y después de eso también ya deben estar revisando el informe de la Comisión de la Verdad, porque sobre eso tiene que ver el trabajo de este hemisemestre, pero ¿alguien vio? ¿Alguien pudo ver? ¿Alguien pudo ver el documental de la Comisión de la Verdad que estaba en la plataforma? Nicole, Nardi, Lisette, Kenia, Jennifer, Ina, ¿alguien vio? Profe, yo solo estaba viendo, había visto un poco el documental, pero ya había como que visto información antes de lo de las semanas de clases. O sea, es súper impactante ver cómo el Estado puede ocultar todas las secuelas físicas principalmente de de todas las vulneraciones de derechos humanos que hubo en ese tiempo y y que a pesar, o sea, de que hay rasgos evidentes, o sea, a nivel nacional y cosas que se pueden apreciar a simple vista y sin hacer un menoscabo más profundo, aún así, o sea, se siguen ocultando muchos rasgos de toda la vulneración. Entonces, eso nos pone a pensar, o bueno, en mi caso me pone a pensar sobre las vulneraciones que siguen habiendo ahora y que se siguen ocultando a los ojos de la opinión pública. Eso, profe. Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a ponerle, para recordar un poco, les voy a poner Durante el años se caso dijo que de el video de una de los testimonios del informe, del documental que necesito que lo vean y después lo vamos a ir discutiendo. Que en el Ecuador se aplicó sistemáticamente la tortura y se ejecutó violaciones graves a los derechos humanos por parte de agentes del Estado. Pero esas presunciones solo se respaldaban en el testimonio de las víctimas o en declaraciones de voceros de organizaciones de defensa de los derechos humanos. Hace pocos días, la Comisión de la Verdad ingresó a este recinto militar acompañando a una de las víctimas que asegura haber sido torturada en este lugar. No, de ninguna manera. Es más, para mí es un honor, como dije, vamos a dar todas las facilidades para que ustedes vengan y vean la verdad. Más de 30 testimonios de otras víctimas receptados por la comisión coinciden en señalar a este lugar como el sitio al que fueron llevados y donde sufrieron torturas. La comisión encontró una edificación que ha sido modificada con el tiempo, sobre todo en sus pisos superiores, que aún hoy están siendo reconstruidos. Sin embargo, el subsuelo conserva gran parte de su estructura original, al punto de que víctimas que permanecieron encerradas aquí han podido reconocerlo. Yo estuve 8 días aquí, en el mes de agosto de 1984. ¿O no? Entonces aquí estaban las gradas que todos los compañeros describían y que todos nos acordábamos. Estas puertas sonaban durísimo y se abrían. Para nosotros era como el martirio, ¿no? Esta fue la celda en la que yo estuve. Porque de aquí yo salgo, cierro mis ojos ahora, cierro mis ojos y yo recuerdo bien, ¿no? Que salía de aquí y me llevaban para este lado de acá. Y en este lado de acá eran las investigaciones. Y realmente yo pienso que ahí, en ese espacio,
es donde nos investigaban, donde estuve desnuda todo el tiempo, donde me pusieron electricidad en las manos, donde me daban golpes, me lanzaban agua fría y ahí yo caía, ¿no? Porque tenía también alambres en los dedos de los pies. Me tiraban agua fría, pasaban la electricidad y mi reacción era levantar los pies y caía al suelo. En ese momento, inclusive, yo escuchaba risas, ¿no? Escuchaba risas de lo que me sucedía. He vuelto a escuchar los gritos. He vuelto a escuchar mis mismos gritos, ¿no? Cuando nos ponían la electricidad y nos hacían las preguntas una tras otra. Y yo les hice escuchar también el ruido de la puerta porque es el recuerdo que yo tengo. Han pasado 24 años, pero no he podido olvidar. Son celdas. Es evidente que esto es para detenidos y prisioneros. O sea, no somos ciegos. O sea, es la infraestructura que se tiene para el trato infeliz para nuestros conciudadanos o para nuestro prójimo. Esto está sellado, aquí no entra nadie y no hay detenidos y no, ya no hay eso. Pero esto va a quedar como testimonio de lo que alguna vez fue. Yo sé y estoy segura que este fue el sitio. Queremos que esto no se repita nunca más. La Comisión de la Verdad constató que se trata de un sótano con un ingreso amplio que lleva a un pasillo estrecho con 6 calabozos y culmina en un boquete detrás del cual, a cada lado, se encuentran 2 pequeñas celdas, conocidas como infiernillos, hechas para impedir a sus ocupantes incorporarse o estirar el cuerpo. No cabe una persona parada. A la luz del día, la misma instalación es reconocida por otra víctima. Yo describo que aquí estuve y que por aquí no sabía cuál era la hora, cuál era el día, cuál era la noche, y que ni siquiera quería comer porque presumía que me iban a envenenar. No había derecho a denigrar la dignidad humana. Y esto da testimonio de lo que yo dije en el libro. No era mentira, no eran inventos. Ahora tengo que ver con mis propios ojos lo que a veces simplemente al sacar una capucha para respirar otra vez podía tratar de divisar. Claro que son estas instalaciones las que tienen el testimonio de lo vivido tortuosamente. Aquí es donde yo escuchaba los gritos de todos los otros compañeros, comandos posiblemente. Este es un sitio en el que yo describo casi con exactitud de que era una especie de fosa, de hueco, en donde tenía un rincón para defecar y otro para dormir, pero que esto era tan frío. Esto es indigno, reconocerlo es indigno. Y estar aquí me da asco. Me da asco que todavía no lo hayan tapado. Tómala en el bolso, por favor. Les puedo decir de que sí, había por lo menos 2 o 3 niveles en los que me subían, me bajaban, y cuando me anclaban en alguno de los talleres de tortura, que imagino son estos de acá. Entonces, las sesiones pudieron haber tenido lugar acá, en estas instalaciones. ¿En qué consistían las sesiones de tortura? Tal cual lo describo en mi libro. Los ahogamientos, las tensiones de las extremidades, las imputaciones de electricidad al cuerpo por todas las partes, la aplicación del famoso suero de la verdad, el pentotal sódico,
además de las vejaciones físicas, psicológicas y de todo orden que un humano pueda imaginar. Creo que lo único que respetaban, porque aquellos verdugos de aquella época deben haber estado bien claros. Mi cuerpo estaba todo desnudo, pero lo único que no se atrevían es arrancarme un pequeño crucifijo que llevaba y al cual me encomendaba. Salgamos de esta pestilencia. Los testimonios de la tortura también se relacionan con instalaciones policiales. Y allá en esa esquina a mí me sentaron en una silla y ahí me investigaron 4 personas, 4 hombres. Ahí me pusieron corriente eléctrica en esa esquina. Ahí yo estuve sentada en una silla. Yo identifico una por la madera, ¿ya? Y porque cuando yo llego, primeramente que vengo detenida con mi hija, el 17 de diciembre del 86, yo subo estas escaleras de aquí atrás. Entonces yo sí me doy cuenta a dónde me traen y cómo comienzan las investigaciones. ¿Qué edad tenía su hija? Mi hija tenía 1 año recién cumplido, había cumplido el 16 de diciembre. ¿Cómo era este salón? Este salón era distinto, ahorita está remodelado, el piso de madera no ha cambiado, ¿ya? De ahí las bancas eran bancas como de estudio, como de colegio, como que era un salón que daban clases. Aquí había ¿cómo les digo? Un lienzo donde estaban todas las partes del cuerpo de uno, ¿no? Como parece ser como para pegarte, para investigarte. Ahí lo tenían, esto estaba desocupado. Ahí en la pared estaba puesto, ¿ya? Como digamos, un lienzo donde había estaba todo el cuerpo humano. Estaba todo el cuerpo humano dibujado y estaban las partes, parece, a donde podían golpear. Porque yo llego aquí, a mí lo primero que me dan, con mi hija en brazos, que me la quitan, que mi hija tenía 1 año, cogen y me dan una patada en el estómago y un puñete en el estómago y me ponen la funda con gas. Eso es cuando voy llegando el 17 de diciembre del 86. Aquí estoy en las primeras horas, ¿ya? Y de ahí vuelvo a regresar como a los 5 días. De nuevo me traen a este mismo sitio. El testimonio de las víctimas sobre las torturas y el reconocimiento de los lugares donde se habrían producido mueven a la Comisión de la Verdad a pedir a las autoridades la urgente conservación de las evidencias físicas de delitos graves contra los derechos humanos en el Ecuador. Ok, cuéntenme, ¿qué podemos apreciar o qué sensación les causa haber escuchado estos testimonios de personas que vivieron torturas en el Ecuador entre el año 83 hasta el año 2008? No sé si ustedes conocían, ¿qué piensan de lo que acabamos de ver? Elicen, yo creo que indignación, ¿no? Haber esperado tantos años para recién conformar una comisión que investigue y evalúe todos estos actos que fueron cometidos. Fueron muchos, ¿no? Yo estaba justo leyendo un poco acerca de un escritor, de igual manera que lo detuvieron creo que era entre 1988 y de ahí lo liberaron, pero después de eso desapareció. Nadie tiene, Galo, creo que no recuerdo el nombre bien, dicen, pero desapareció y nadie tuvo y ni sabe nada acerca de él. La familia pidió que investiguen este caso cuando se formó esto de la Comisión de la Verdad y fue llevado a declarar en ese momento el presidente que estaba en ese entonces. Y él dice que él no recuerda, él no sabe absolutamente nada de lo que le pasó, y la mamá de este escritor, o sea, dice o sea, que no va a recordar si ella le entregó, y ella todos los días se paraba frente al palacio a pedirnos por su hijo que lo busquen, que investiguen. Entonces sí da indignación que estos casos hayan esperado tanto tiempo para recién poder ser evaluados.
Claro que sí, y justamente el marco de la creación de las comisiones de la verdad, sobre todo en el caso ecuatoriano, resulta de una situación que se abre después de mucho tiempo, después de que los hechos se suscitaron. Vamos un poco a trabajar en la historia de cuál es el contexto que vivió nuestra región, para, para llegar a lo que llegamos hoy. Las últimas 4 décadas del siglo XX en América Latina vivió constantes situaciones de violencia y conflictos internos a causa de las brechas de desigualdad que fueron provocadas por la injusticia, por la violencia. También recordemos que las democracias latinoamericanas a mediados del siglo XX, estamos hablando desde 1940 en adelante, eran muy débiles y manipulables, y sobre todo manipulables porque estábamos en finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945, recién se creaba las Naciones Unidas. No había una idea todavía de cómo se aplicarían los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y lo que provocó eso es que la Guerra Fría se instale y se crea este bloque entre el socialismo y el mundo capitalista occidental, y de estos bloques geopolíticos en el mundo occidental, sobre todo en el continente americano, se promueva una campaña de persecución, una campaña de persecución a todo lo que se pueda relacionar directa o indirectamente con comunismo, con movimientos de izquierda. Y eso tuvo como eje el Plan Cóndor, que el Plan Cóndor es una política intergubernamental que estuvo orquestada por los gobiernos dictatoriales militares, sobre todo del Cono Sur, donde hay golpes de Estado. Estos golpes de Estado asumen los gobiernos, y los militares, a través de graves violaciones de derechos humanos, de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, toman el control de los estados y comienzan a perseguir y comienzan a eliminar a lo que ellos consideran que era una plaga comunista. Esto pasó en Argentina, en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Bolivia y en Paraguay de manera más evidente, con gobiernos militares, con persecución, con genocidios incluso, con torturas inimaginables. Y todo esto tiene un génesis porque ustedes recordarán que la Revolución Cubana se da en la década de los 50, más o menos 1955, se da la Revolución Cubana, expulsando de Cuba al dictador de la época, que era un dictador civil, y asume una posición nacionalista de una lógica comunista, y esta idea un poco va calando en los países de América Latina, y el pensamiento de izquierda vuelve a hacerse más fuerte. Es así que el Plan Cóndor arremete de manera violenta contra ese pensamiento, esos movimientos de izquierda, que no todos eran terroristas, que no todos tomaron las armas para confrontar a la misma violencia de los militares, sino que hubieron movimientos de estudiantes, movimientos campesinos, de trabajadores, etcétera, que también fueron víctimas de estas violaciones, de estas torturas. Esta estrategia se inserta en el Ecuador en 1978, cuando el presidente Jaime Roldós ganó las elecciones
¿sí? Porque Roldós era visto por las élites militares como un nuevo Allende, ¿sí? Como un nuevo Allende. Allende era el presidente chileno que fue el primer presidente en América Latina de un partido comunista que gana democráticamente las elecciones, y eso fue una alerta para los militares y para el gobierno de Estados Unidos de esa época para impulsar este plan de intervencionismo dentro de nuestro continente. Y lo mismo sucedió con Jaime Roldós en el 78, es así que el Ecuador entra al Plan Cóndor a finales de los años 70 por, obviamente sin dar conocimiento a las autoridades civiles, sino que fue la opción de los militares del 78 en la línea del Plan Cóndor. Y esto es lo que promueve que se instale en el Ecuador estas políticas represivas, estas políticas de represión, de persecución, que tuvieron como resultado lo que acabamos de ver en los testimonios de hace un momento. Sí, que como esto se comienza a fraguar en nuestro continente con estos daños que no han sido reparados hasta la fecha. Las graves violaciones de derechos humanos, tenemos graves y serias flagrantes violaciones de derechos humanos, que son la tortura, la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, y todos estos son violaciones a los derechos humanos que transgreden la dignidad humana, que transgreden lo más íntimo de las personas. Estas graves violaciones a los derechos humanos nunca son justificables, ¿sí? Nunca son justificables las graves violaciones de derechos humanos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las graves violaciones de derechos humanos son imprescriptibles, es decir, que no tienen una fecha de expiración para su denuncia, es decir, en cualquier momento después de haberse cometido se puede denunciar una grave violación de derechos humanos. No existe un momento de prescripción, es decir, como los delitos comunes que vimos anteriormente, que tienes prescripción de 5 y 10 años. Las graves violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad no tienen una fecha de expiración. Y eso es lo que hace que sean tan graves, que incluso después de que pasen muchos años de que hayan suscitado, existe esa posibilidad de que se mantengan y de que se mantengan y que puedan ser perseguidos y justiciabilizados en un futuro, porque es muy difícil justiciabilizarlos en el momento que se cometen por el contexto, porque quienes lo practican tienen poder o tienen influencia, y eso impide que estas vulneraciones a los derechos humanos se generen, se realicen. Los delitos de lesa humanidad, por otro lado, son actos serios de violencia que perjudican y dañan a los seres humanos y afectan a lo más esencial, a su vida, a su libertad, a su bienestar físico. Son actos tan graves que no son tolerables por la comunidad internacional, por lo que siempre debe exigirse un castigo. Estos delitos tienen un fin que es la eliminación de un grupo humano en particular, es decir, se generan asesinatos, desapariciones forzadas, expulsiones de un territorio, esterilizaciones forzadas, violencia sexual, con el fin de eliminar o erradicar un grupo humano particular con un rasgo de identidad característico dentro de un territorio, dentro de un estado, dentro de una sociedad, ¿sí?
Es así que el Estatuto de Roma en el artículo 7 establece que se debe entender como crimen de lesa humanidad cualquier acto que se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Y en este caso de lo que vimos anteriormente, estas prácticas de eliminación y estas prácticas de conflicto, estas prácticas de conflicto que se produzcan dentro de los estados, enfocándose en hacer un target, es decir, establecer que cierto tipo de personas tienen que ser exterminados, es un delito de lesa humanidad. Sí, porque si una persona comete un delito, por ejemplo, es parte de un grupo criminal o un grupo que se alzó en armas, etcétera, dentro de un estado democrático lo que se tiene que hacer es investigarlo, sancionarlo y llevarlo a los procedimientos judiciales. El generar una política de persecución y asesinato para determinar que determinados grupos sociales tienen que ser erradicados de una sociedad es un delito de lesa humanidad. Y eso es lo que pasó en nuestros países. En el Cono Sur, movimientos de izquierda, grupos de campesinos, de trabajadores, de estudiantes, fueron identificados como subversivos y a quienes se les aplicó estas políticas de exterminio. Incluso a la población LGBTI, como en esos momentos ser parte de la población LGBTI era delito en estos países, en la mayoría de estos países, la limpieza social era una práctica común que no ha tenido repercusiones y ha tenido impunidad incluso hasta la presente fecha. Lo que pasó, por ejemplo, en Sudáfrica, el apartheid, que era segregar y vulnerar a las personas afro del territorio africano, era parte de una política sistemática de violencia que recae en lo que significa una grave violación de derechos humanos. En el caso ecuatoriano, el Código Integral Penal tipifica estos delitos dentro de nuestra normativa, además de lo que nos dice el Estatuto de Roma. La tortura en el 151, que significa que la persona que inflige o ordena infligir un daño grave, un sufrimiento a una persona que la someta a condiciones y métodos que anulen su personalidad y disminuyan su capacidad física. Los testimonios que vimos en el video son testimonios de tortura. La desaparición forzada del artículo 84 es esta acción que tiene el Estado para que se desaparezca a una persona. Es decir, que el Estado, en teoría, no la mate, pero la desaparezca. O la expulse de un territorio o genera algo de que la persona no esté en su lugar de domicilio. Y eso sea una política de Estado, eso es una desaparición forzada. La ejecución extrajudicial, en cambio, es dar muerte, matar a una persona, sin hacer uso de el uso progresivo y diferenciado de la fuerza. Es que el Estado mande a matar a las personas. Eso es ejecución extrajudicial. Eso está en el artículo 85 del Código Orgánico Integral Penal. Y el genocidio en el artículo 79, que es lo que acabamos de ver. Es el ataque generalizado y sistemático para destruir parcial o totalmente a un grupo nacional, étnico, religioso, político, un grupo de personas que tengan un rasgo de identidad particular. El Código Orgánico Integral Penal en el artículo 89, donde desarrolla lo que significa el delito de lesa humanidad, toma lo que establece el Estatuto de Roma, que dice que son delitos de lesa humanidad aquellos que se cometan como parte de un ataque generalizado sistemático contra una población civil a través de ejecución extrajudicial, esclavitud, desaparición forzada, la población que no tenga por objeto proteger sus derechos,
la privación ilegal y arbitraria de la libertad, la prostitución forzada, la inseminación no consentida, la esterilización forzada, la desaparición. Todo esto tiene graves consecuencias. Y si una persona es condenada por estos delitos, también pierde sus derechos políticos adicionalmente. Entonces, eso es el contexto de las violencias de lo que se ha vivido en este país y lo que hemos visto en los videos que están en la plataforma que justamente relatan cómo las dictaduras y este plan o ha tenido consecuencias. Ahora, de lo que yo les quería preguntar es, ¿qué vieron ustedes en el foro? Porque tiene mucha relación. ¿Qué pudieron ustedes identificar en este mural? ¿Qué pudieron identificar en el mural del Grito de la Memoria? Fernanda. Profe, como mencioné en el Grito de la Memoria, el autor lo hace en conmemoración a todos los derechos humanos que han sido vulnerados y para que no queden en el olvido. Y ahí hay varios casos de lo que era de violaciones como las madres de Plaza de Mayo, las Dolores. También había sobre un pueblo que igual había sido masacrado y un pueblo que le habían matado unos policías, no recuerdo bien. Entonces ahí plasma muchos eventos y hechos reales que ha pasado no solo en el Ecuador, sino que toma también casos de los países latinoamericanos. Y si ustedes pueden ver en la parte negra, muchas gracias Fernanda, en la parte negra del mural, el autor retrata, digamos, a los dictadores. En el centro, en la parte roja, el fondo rojo, el sufrimiento. Y en la siguiente parte, en la parte derecha del mural, están las personas, las víctimas, las personas sobrevivientes, quienes lucharon para enfrentarse a esa violencia. ¿Alguien más pudo identificar algo en el mural? $18 personas ya han subido su tarea. Entonces, ¿qué identificaron? Profe, también identificamos al expresidente Jaime Roldós Aguilera, que también Ajá. él fue uno de las víctimas. Y también identificamos a los hermanos que están desaparecidos, no me acuerdo el Los apellido, pero son, Restrepo. ajá, ellos. Entonces, ellos y también al expresidente, al también que falleció recién, creo. Ahí están los dictadores, está León Febres Cordero, está Videla, está Pinochet. ¿Alguno de ellos te refieres? Sí, a los tres. Y antes de que termines tu intervención, ¿qué produjo en ti? O sea, ¿qué sentiste? ¿Qué te provocó conocer todo esto e indagar en estos casos? O sea, me causó dolor, tristeza por saber todo lo que pasó aquí en el Ecuador y que no se cumplieron todos los derechos humanos porque para eso tenían que ser cumplido y no ser vulnerado cada intervención de cada persona, solo por decir las cosas que son y vulneran los derechos y no ser cumplidos. Exactamente, muchísimas gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir lo que puso en su tarea? ¿Qué casos identificó y qué le movió, qué le hizo pensar? Profe, yo creo que también nos pone a pensar sobre que las cosas no han cambiado. O sea, a mi parecer, claro que
los modos de cómo se están llevando las cosas y la justicia ha cambiado, pero sigue existiendo lo que es la vulneración de los derechos. Y más que todo, igual hay casos de desaparición, incluso han subido los casos de desaparición por A o B situación. Entonces, se pone a pensar en qué sistema realmente estamos viviendo y cómo este podría cambiar nuestras vidas de la noche a la mañana si somos opresores, oponentes al sistema y hacemos escuchar nuestra voz. No sabemos qué es lo que va a pasar y eso creo que muchas veces las personas tienen miedo a decir lo que realmente piensan al respecto por miedo a la opresión. Exactamente. Entonces, este tipo de conocimientos, que veamos la historia, que conozcamos los casos, también es un acto de memoria y de que no permitamos que estas cosas vuelvan a suceder en nuestro país y en nuestra región. Estamos viendo cómo es, es es probable de que pueda existir una tercera guerra mundial, esperemos que no, pero ya hay un conflicto armado bastante fuerte en Europa. Han habido conflictos armados a lo largo de la historia de de la historia de la humanidad, y que debería esto concientizarnos que para qué sirve toda esta violencia, qué efecto tiene. La única consecuencia son negativas y afecta de manera terrible a las personas quienes de manera directa o indirectamente las viven y las sufren. Y estas guerras no solo son guerras como las estamos viendo entre ejércitos, sino también estas guerras internas donde el Estado utiliza todo su contingente y su poder para desprestigiar, aniquilar, reducir, intimidar a las personas y limitarles así sus derechos y sus libertades y también su capacidad de contestar, de protestar, de responder, de expresarse. Y eso es algo que tiene que estar protegido por los derechos humanos. Y es por eso que los derechos humanos existen, para que los estados se restrinjan en no hacer estas cosas, y en el caso de que lleguen a hacerlo, haya consecuencias penales, haya consecuencias jurídicas y también consecuencias sociales, porque el hecho de que estén esos nombres, esos retratos en los murales, en los libros, en los documentales, también es una suerte de castigo social para que no olvidemos nombres, no olvidemos responsabilidades de quienes han vulnerado los derechos de las personas aquí en el país y en la región. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión, alguna intervención, alguna pregunta? Pues yo tengo una pregunta. Claro. Es que con mi grupo estábamos haciendo lo del Plan Cóndor y bueno, yo sabía desde la escuela que siempre nos decían que Ecuador nunca perteneció al Plan Cóndor, igual que Perú. Y entonces mi compañera me decía que sí pertenecía al Plan Cóndor y a la final no sabemos. Solo encontramos una información que decía que un fiscal en el 2015, Galo Chiriboga, si no estoy mal, estaba buscando un libro donde constaba la participación de Ecuador. Pero eso quería preguntar. De hecho, en Sí, sí uno de los pertenece. De hecho, en uno de los videos que están propuestos en la plataforma, justamente se relata el involucramiento del Ecuador en el Plan Cóndor. El Plan Cóndor sí ingresó al Ecuador, y si ustedes ven tanto el documental de la Comisión de la Verdad y el informe de la Comisión de la Verdad, hay pruebas de que el Ecuador es parte de la Comisión de la Verdad desde 1978. Entonces, sí hay pruebas de que esto sucedió y que se ingresó. Entonces, eso es algo que debemos desmitificar y debemos aclarar, porque ya hay información que revela eso. Entonces, nos quedamos hasta ahí porque eso era lo programado que veamos hasta el día de hoy. Trabajen en sus casos. Por favor, revisen los videos de la plataforma, porque todos estos temas históricos y estos datos están en esos videos, y eso se puede complementar con el informe de la Comisión de la Verdad, que también está en el archivo de los documentos compartidos
que lo tienen a su disposición. Entonces, eso sería hasta el día de hoy y nos veremos la próxima semana. ¿Ok? Que tengan un buen resto de semana. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, profe. Gracias, Profe, disculpe.